Dicen que el cáncer de mama aparece de un día para otro, que basta con tocarte el pecho una mañana y descubrir un bulto que no estaba ahí ayer, como si la enfermedad hubiese estado acechando en silencio, esperando el momento exacto para cambiar tu vida. Pero lo que nadie te dice es que en realidad las señales estaban ahí desde antes. Te lo advierte el cuerpo, te lo grita en voz baja y tú simplemente no lo ves, o no quieres verlo. A veces se manifiesta con un leve endurecimiento casi imperceptible, como si fuera un músculo más tenso de lo normal. Otras veces es una secreción extraña que mancha tu sostén de forma inesperada. Y hay casos en los que todo empieza con algo tan simple como una picazón, un ardor que tú misma descartas pensando que se trata de una irritación por el brasier. Pero detrás de esos síntomas mínimos, casi invisibles, puede estar escondido el principio del fin. Un cáncer de mama no siempre se presenta con un gran anuncio. A veces llega disfrazado de rutina, camuflado entre tus días comunes, esperando en silencio. El caso de Laura lo demuestra. Nombre cambiado, claro. Tenía 39 años y una vida aparentemente estable. 2 hijos, un empleo de oficina, rutinas predecibles. Jamás pensó que algo le podía estar ocurriendo por dentro. Una tarde, al quitarse la ropa, notó que su pezón izquierdo estaba retraído. Se asustó, sí, pero se convenció de que era algo muscular, algo temporal. Le dolía un poco al tacto y había notado cierta inflamación en la parte superior del seno, justo cerca de la axila. Pero pensó que tal vez era por el estrés o por el ejercicio. Pasaron semanas. Los síntomas no se fueron. Empezaron a aparecer manchas rojizas en la piel, un cambio leve en la textura del pecho, como si se estuviera endureciendo por dentro. Entonces decidió consultar. Cuando recibió el diagnóstico, el tumor ya estaba en etapa 3. Había ignorado todas las señales, incluso aquellas que su cuerpo le había mostrado una y otra vez. Lo más inquietante es que Laura no es un caso aislado. Es el reflejo de lo que tú misma podrías estar viviendo sin darte cuenta. El cáncer de mama tiene síntomas que no siempre son agresivos al principio. Un bulto indoloro, cambios en la forma o tamaño de uno de los senos, secreciones anormales, enrojecimiento, dolor persistente en una zona localizada, o incluso algo tan simple como una sensación de calor en una parte del pecho. Y tú, como muchas otras mujeres, puedes pasarlo por alto porque crees que no es nada, porque no hay antecedentes en tu familia, porque te sientes saludable. Pero el cáncer no pregunta por permisos, no espera a que estés preparada. Y lo más retorcido de todo es que muchas veces el síntoma más importante es el que decides ignorar, porque confías más en la suerte que en tu instinto, porque crees que si no lo nombras no existe. Pero la enfermedad avanza en silencio, como una sombra que se extiende mientras tú sigues con tu vida, y cuando te das cuenta ya está demasiado arraigado. Por eso no se trata solo de encontrar un bulto, se trata de reconocer cualquier cambio, por pequeño que parezca. Tu cuerpo habla, susurra primero, grita después. Y si no lo escuchas, podrías terminar protagonizando tu propia historia como la de Laura, con un diagnóstico tardío y decisiones que llegan cuando ya no hay margen de maniobra. Tú piensas que lo sabrías si tuvieras algo malo, que sentirías algo evidente. Pero la verdad es que los síntomas comunes del cáncer de mama no siempre son tan obvios como crees. Y eso es justamente lo que lo hace tan peligroso. Dicen que el cáncer de mama siempre da la cara, que con solo tocarte el pecho sabrás si algo está mal. Pero eso es una mentira peligrosa. La verdad es que algunos de sus síntomas son tan extraños, tan fuera de lo común, que ni siquiera parecen tener relación con los senos. Y ahí está el verdadero riesgo. Porque cuando te duele la espalda, cuando sientes ardor en el brazo, cuando pierdes peso sin razón aparente, jamás piensas en un tumor. Crees que es estrés, piensas que es la edad, lo atribuyes a 1000 cosas, menos a un cáncer silencioso que se está manifestando de formas inesperadas. Hay una historia que aún me cuesta contar. La de Mónica, una mujer de 42 años, contadora, madre soltera, aparentemente sana. Acudió a la consulta por un dolor persistente en el hombro derecho. Llevaba semanas con molestias. Pensó que se trataba de una contractura por pasar horas frente al computador. Pero lo raro era que ese dolor venía acompañado de un hormigueo extraño que le bajaba por el brazo hasta los dedos. Además, en los últimos meses había perdido casi 6 kilos sin proponérselo. No tenía apetito, pero tampoco lo relacionaba con nada grave. No tenía fiebre, ni bultos, ni sangrado. No había nada que la alertara realmente. Hasta que un día, mientras se duchaba, notó que la piel de su seno derecho tenía una textura diferente, como si fuera cáscara de naranja. Ahí fue cuando se encendieron las alarmas. Los exámenes revelaron que tenía un carcinoma inflamatorio, una de las formas más agresivas y menos comunes del cáncer de mama. No había un tumor palpable,
No había bultos, solo inflamación, cambios en la piel y síntomas que a simple vista no parecían tener relación con los senos. Ya había metástasis en ganglios cercanos. Su cuerpo había estado gritando de formas inusuales, pero nadie había sabido escucharlo. Tú podrías estar pasando por lo mismo sin darte cuenta. ¿Por qué no te enseñaron que el cáncer de mama también puede presentarse como un dolor en la parte superior de la espalda, justo entre los omóplatos? O que una fatiga crónica que no se va con descanso puede estar relacionada con una respuesta del cuerpo ante un proceso maligno. ¿Sabías que hay mujeres que comienzan a notar alteraciones en la piel del seno, como calor excesivo, coloraciones rojizas o sensación de ardor, sin que haya un bulto presente? Lo más desconcertante es que muchas de ellas ni siquiera sienten dolor. Y hay más. Hay mujeres que desarrollan picazón persistente en un solo pezón. Les arde, se descama, cambia de forma. Algunas lo asocian con alergia o irritación, pero detrás de ese síntoma puede esconderse un tipo de cáncer raro conocido como enfermedad de Payet. Suena como algo exótico, extraño, casi imposible, pero existe. Y lo peor es que la mayoría de los casos se diagnostican tarde porque nadie piensa que una simple picazón pueda ser cáncer. También está el caso de quienes desarrollan un hundimiento en la piel, como si una parte del seno se metiera hacia adentro. No duele, no molesta, solo está ahí. Y si no lo buscas con atención, si no te miras en el espejo detenidamente, podrías no notarlo nunca. Pero es una de las señales más subestimadas y peligrosas. La enfermedad no siempre juega limpio. A veces se disfraza, a veces se esconde, no se presenta con el clásico bulto en el pecho. A veces ni siquiera toca el seno directamente. Lo hace a través del sistema linfático, del tejido muscular, de los nervios. Se manifiesta con síntomas que no tienen lógica inmediata. Y si tú no estás informada, si no estás atenta a lo extraño, podrías quedarte esperando una señal que nunca se va a parecer a lo que imaginabas. Es así como el cáncer de mama se convierte en una trampa mortal. No por lo que se ve, sino por lo que no se ve. Por lo que se siente pero se ignora. Por esos síntomas raros que tú misma descartas porque simplemente no encajan en el molde del miedo que te enseñaron. Mónica pensó que tenía un pinzamiento nervioso. Tú puedes pensar lo mismo, o puedes mirar más allá. Observar tu cuerpo con otros ojos. Porque a veces el síntoma más extraño es el más importante. Y lo que parece una molestia sin importancia puede ser el principio de una historia que todavía estás a tiempo de reescribir. Dicen que el cáncer de mama es cuestión de mala suerte, que te puede tocar aunque lleves una vida saludable, que no hay forma de prevenirlo del todo. Pero esa es solo una parte de la verdad. Lo que no te cuentan es que hay factores invisibles que tú misma estás alimentando cada día sin saberlo. Pequeñas decisiones que se acumulan como piezas de un rompecabezas mortal. Lo que comes, lo que respiras, lo que heredas, lo que ignoras. Y cuando al fin aparece el diagnóstico, ya no hay vuelta atrás. Ana nunca pensó que podría enfermarse. Tenía 46 años, hacía ejercicio de vez en cuando, no fumaba, y su alimentación era, según ella, normal. Su madre había muerto de un infarto y en su familia no había antecedentes oncológicos, así que jamás consideró hacerse estudios preventivos. Pero un día, su ginecóloga le preguntó por la terapia hormonal que llevaba desde hacía casi 3 años para controlar los síntomas de la menopausia. No se le había pasado por la cabeza que eso pudiera ser un problema. Y tampoco relacionó el hecho de haber tenido su primer hijo después de los 38 con un posible riesgo. Ni mucho menos que su sobrepeso leve, ese que siempre había justificado como retención de líquidos, fuera otro detonante. Cuando apareció el tumor, ya estaba avanzado. La combinación de todos esos factores, silenciosos y cotidianos, había formado una tormenta perfecta. Porque así actúan los factores de riesgo. No son alarmas encendidas ni carteles con letras rojas. Son hábitos, antecedentes, hormonas, condiciones de vida. Y lo más peligroso es que muchos de ellos están normalizados. Tú, por ejemplo, puedes tener un riesgo mayor si iniciaste tu menstruación muy temprano, antes de los 12 años, o si tuviste la menopausia después de los 55. No es algo que puedas controlar, pero es algo que debes saber. Porque tu cuerpo ha estado expuesto durante más tiempo a los estrógenos y eso ya cambia el juego. El uso prolongado de anticonceptivos orales también cuenta, sobre todo si los usaste durante muchos años sin pausas, y ni hablar de la terapia de reemplazo hormonal en la menopausia. A muchas mujeres se les receta sin advertencias claras, como si fuera solo una ayuda para sentirse mejor, pero no se menciona que puede aumentar significativamente el riesgo si se mantiene en el tiempo sin seguimiento. Y hay otros factores aún más traicioneros. El sedentarismo, por ejemplo. Pasar horas sentada con poco movimiento,
ralentiza procesos clave del cuerpo, incluidos los mecanismos que regulan las células anormales. O el alcohol, ese trago ocasional que se convierte en hábito social, sin que nadie te diga que incluso cantidades moderadas pueden incrementar el riesgo de cáncer de mama. Y por supuesto, la obesidad, sobre todo después de la menopausia. El exceso de tejido graso produce más estrógenos, y ese desequilibrio hormonal puede convertirse en el terreno fértil que la enfermedad necesita para desarrollarse. Pero quizá el más inquietante de todos es el factor genético, aquello que no puedes evitar, que no depende de tu estilo de vida. Si tienes antecedentes familiares, especialmente madre, hermana o hija con diagnóstico de cáncer de mama, tu riesgo se multiplica. Y si tienes una mutación en genes como BRCA1 o BRCA2, el peligro se dispara. Hay mujeres que heredan estos genes sin saberlo y viven con una bomba de tiempo en el cuerpo sin tener idea. Hay quienes solo se enteran cuando ya es tarde, cuando el cáncer ha llegado y ya no se trata de prevención, sino de supervivencia. La historia de Ana podría haber sido distinta si hubiera conocido estos factores antes. Si alguien le hubiese explicado que la combinación de su historial hormonal, su primer embarazo tardío, su sobrepeso y su sedentarismo le estaban jugando en contra. Pero como muchas otras, pensó que el cáncer era cuestión de azar y que mientras no tuviera síntomas no había de qué preocuparse. Tú puedes estar repitiendo ese mismo patrón. Puedes estar ignorando señales que no son físicas, pero que están ahí, escritas en tus hábitos, en tu historia, en tus decisiones diarias. Y ese es el verdadero giro. No siempre se trata de lo que sientes, sino de lo que ya llevas encima sin notarlo. El tratamiento es inmediato, directo, sin titubeos, pero la verdad es mucho más cruda. Nadie te prepara para el catálogo de decisiones que tendrás que tomar entre el miedo, la incertidumbre y la prisa. Nadie te advierte que los tratamientos no siempre significan curación, que a veces implican mutilación, transformación, desgaste. Tampoco te cuentan que elegir entre vivir y vivir distinta puede ser el dilema más brutal al que te enfrentes. Y cuando al fin lo entiendes, ya estás sentada frente a un oncólogo con una carpeta llena de términos que suenan a ciencia ficción, tratando de decidir entre venenos controlados, cirugías irreversibles o terapias que parecen castigos. Después del diagnóstico, Ana se enfrentó al primer golpe real. Debía decidir si se quitaba el seno derecho completo o intentaba conservarlo con radioterapia intensiva. La palabra mastectomía no la había escuchado nunca con tanta dureza. Era su cuerpo, su reflejo, su feminidad. Y de pronto una parte de todo eso estaba en peligro. El tumor era agresivo, pero aún no había metástasis. Le ofrecieron 3 rutas posibles: cirugía conservadora seguida de radioterapia, mastectomía radical o quimioterapia inicial para reducir el tamaño del tumor antes de operar. Ninguna opción era sencilla. Cada una venía con riesgos, con efectos secundarios, con cicatrices visibles e invisibles. Y eso es lo que tú debes entender. El tratamiento del cáncer de mama no es una receta universal. Es una guerra estratégica que depende del tipo de cáncer, de su etapa, de tu edad, de tu estado hormonal, de tus genes. Puede comenzar con cirugía, sí, pero también puede requerir quimioterapia antes o después, radioterapia localizada, tratamientos hormonales prolongados o incluso terapias biológicas que apuntan directamente a proteínas específicas del tumor. Cada decisión tiene consecuencias. Y no siempre son visibles al principio. La cirugía, por ejemplo, no siempre implica retirar todo el seno. En algunos casos, se puede conservar la mayor parte si el tumor es pequeño y está localizado. Pero hay tipos tan agresivos que no dejan margen. La mastectomía radical no es solo física, es emocional. Cambia la forma en que te ves, en que te vistes, en que te relacionas con tu cuerpo. Algunas mujeres optan por la reconstrucción inmediata. Otras deciden vivir sin prótesis, con la cicatriz al descubierto. Cada decisión es íntima pero forzada. Porque no la haces porque quieres, la haces porque no hay opción mejor. Y luego está la quimioterapia. El tratamiento más temido, el que asocias con vómitos, caída de cabello, debilidad extrema. Y sí, todo eso puede pasar, pero también es una de las armas más efectivas para evitar que el cáncer se propague. Actúa en todo el cuerpo, incluso en células que parecen sanas. Por eso los efectos secundarios son tan brutales. Afecta el sistema inmunológico, las mucosas, el apetito, el estado emocional. Muchas mujeres se sienten morir sin estar muriendo, y aún así lo hacen, porque cada sesión es una batalla ganada, aunque el cuerpo lo viva como una derrota temporal. La radioterapia es distinta, más localizada, más precisa.
Se usa sobre todo después de la cirugía para eliminar cualquier célula que haya quedado viva. Puede causar fatiga, quemaduras en la piel, dolor interno, pero tiene un papel clave para evitar la reaparición del cáncer en la misma zona. No se ve, no se siente de inmediato, pero trabaja como una especie de rayo silencioso que limpia lo que no se puede ver a simple vista. Y no podemos olvidar los tratamientos hormonales. Algunas formas de cáncer de mama se alimentan de estrógenos, así que la terapia hormonal busca bloquear esas hormonas. Puede implicar medicamentos que debes tomar por años, incluso después de haber terminado quimio y cirugía. Los efectos secundarios son traicioneros: sofocos, cambios de humor, dolor en articulaciones, sequedad, pérdida de deseo sexual. Son síntomas que te acompañan por largo tiempo, que no matan, pero desgastan. Y hay otro tipo de tratamientos más recientes, más personalizados. La terapia dirigida, por ejemplo. Si el cáncer tiene ciertas características genéticas o proteicas, se pueden usar medicamentos específicos que atacan justo ahí. Son más caros, más controlados, pero han demostrado una efectividad impresionante en algunos casos. Y en los casos más avanzados está la inmunoterapia, que entrena a tu propio sistema inmune para que detecte y destruya las células cancerosas. Suena a ciencia ficción, pero ya está salvando vidas. Ana optó por la cirugía conservadora, seguida de quimioterapia y radioterapia. Perdió el cabello, perdió peso, perdió fuerza, pero sobrevivió. Y al final reconstruyó no solo su cuerpo, sino también su forma de verse, de entender la vida, de amar. No fue rápido ni fácil. Todavía tiene miedo en cada control, en cada resonancia, en cada dolor nuevo que aparece. Pero está viva. Y eso, después de todo, es lo que importa. Tú no puedes evitar todas las formas de cáncer de mama, pero sí puedes informarte. Puedes entender que si llega a tu vida no estarás sola ni desarmada. Y lo más importante, puedes prepararte para que si algún día te toca, no te paralice el miedo, sino que te movilice la conciencia. Te dicen que el cáncer de mama ya no es una sentencia de muerte, que con los avances médicos hay esperanza, que todo depende del diagnóstico temprano. Pero lo que no te dicen es que la palabra esperanza no significa lo mismo para todas. Para algunas es un pronóstico de 5 años con vigilancia extrema. Para otras es una remisión que puede romperse en cualquier momento. La realidad es que cuando recibes ese diagnóstico, una parte de ti muere. No el cuerpo, no aún, pero sí la forma en que ves el futuro. Dejas de pensar en décadas y empiezas a contar por años, incluso por meses. Y eso te cambia para siempre. Ana creyó al terminar su tratamiento que ya estaba libre. Había pasado por la cirugía, por las sesiones de quimioterapia que le arrancaron el cabello y la energía, por la radioterapia que le dejó quemaduras invisibles bajo la piel. Pensó que sobrevivir significaba regresar a la vida que tenía antes. Pero no fue así. Porque sobrevivir no es volver atrás. Es aprender a vivir en un nuevo cuerpo, con un calendario lleno de estudios de control, con el miedo constante a que algo vuelva a aparecer. Cuando hablamos de expectativas de vida en cáncer de mama, hay que ser brutalmente sinceros. No es una sola cifra, no es una línea recta. Depende del tipo de tumor, de su tamaño, de si se ha diseminado, de los receptores hormonales, de la genética, de cómo reacciona tu cuerpo al tratamiento. Y aunque hay tipos de cáncer de mama con tasas de supervivencia superiores al 90% a 5 años, también hay otros que son impredecibles, que regresan años después en forma de metástasis ósea, cerebral, hepática o pulmonar. Esos no siempre avisan. Solo llegan, silenciosos, para recordarte que esto nunca se termina del todo. Si el cáncer se detecta en etapa temprana, localizada, las probabilidades de vivir 5 o incluso 10 años son altas. Pero si ya hay compromiso de ganglios, si las células han escapado al torrente sanguíneo, las cifras cambian. Y no solo se trata de vivir, sino de cómo se vive. Porque muchas pacientes viven con efectos secundarios permanentes. Algunas pierden la fertilidad, otras desarrollan linfedema en el brazo tras una cirugía ganglionar, un edema crónico que impide movimientos simples. Otras viven con fatiga crónica, con niebla mental provocada por la quimioterapia, con ansiedad paralizante. Y luego están los números fríos. La estadística mundial habla de una sobrevida global a 5 años de alrededor del 85%, dependiendo del país y el acceso a tratamientos. Pero detrás de cada número hay una historia. Algunas mujeres viven 10, 15, 20 años después del diagnóstico, otras apenas 2. Y no siempre se entiende por qué. Porque el cáncer no siempre respeta la lógica, ni siquiera con todos los datos médicos sobre la mesa. Ana, por ejemplo, sigue viva 6 años después,
Su cáncer era tipo luminal B, sensible a hormonas, con ganglios positivos. Le dieron un pronóstico incierto. Estaba en esa zona gris entre el probablemente sobrevivirás y el debemos vigilarte de por vida. Desde entonces su vida cambió. No volvió a trabajar a tiempo completo. Asiste religiosamente a cada mamografía, cada ecografía, cada análisis de sangre. No puede ver una mancha en la piel sin pensar en metástasis. No puede escuchar la palabra dolor sin recordar los días en que su cuerpo temblaba por los efectos de la quimio. Pero también aprendió algo que nadie le explicó al principio, que la expectativa de vida no solo se mide en años, sino en calidad. Aprendió a comer diferente, a moverse, a descansar. Aprendió a decir que no, a valorar los silencios, a hablar del miedo sin vergüenza, porque eso también es parte del proceso. Sobrevivir no es solo una cuestión médica, es una transformación vital. Y eso es lo que tú debes tener presente si alguna vez recibes un diagnóstico así, que la medicina puede darte tiempo, pero lo que hagas con ese tiempo depende de ti. Que sí, hay mujeres que mueren en la primera curva, pero también hay otras que desafían las estadísticas, que viven, que se reinventan, que tu cuerpo puede estar herido, pero tu espíritu puede salir más fuerte. Las expectativas de vida son números, sí, pero detrás de cada número hay decisiones, tratamientos, diagnósticos, voluntad, apoyo y sobre todo información. Porque el miedo más grande no es el cáncer, es no saber qué hacer con él. Y ahora que tú sabes, ya no puedes ignorarlo. Te parecerá exagerado, pero la realidad es que hay algo aún más peligroso que el cáncer de mama. Y no es una mutación genética, ni un tumor infiltrante oculto entre tejidos. Es algo mucho más común, más silencioso y más devastador. La negligencia. Sí, la tuya, la mía, la de todos los que dejamos pasar los síntomas, que ignoramos las señales, que pensamos que no es para tanto, que preferimos no saber. Porque la mayoría de las veces el cáncer no mata en un solo golpe. Mata en silencio, aprovechándose de cada mes que lo dejamos avanzar sin control. Y cuando por fin decidimos actuar, a veces ya es demasiado tarde. Lo que te voy a decir no es para asustarte, es para despertarte, porque tú podrías estar ignorando justo ahora la señal que cambiará tu destino. Ese bulto que notaste hace meses y decidiste dejar pasar. Ese dolor intermitente que minimizaste. Ese hundimiento en la piel que pensaste que era normal. No lo es. Y no deberías esperar a que se vuelva obvio para hacer algo. Tu cuerpo habla, pero si tú no lo escuchas, nadie lo hará por ti. Te lo digo como médico, pero también como testigo. He visto demasiadas mujeres llegar tarde. Algunas, como Ana, tuvieron la suerte de llegar a tiempo, de ser escuchadas, diagnosticadas, tratadas. Pero otras no. Y esas son las historias que nunca se cuentan en voz alta. Mujeres que no pidieron ayuda porque tenían miedo, o porque no querían preocupar a sus familias, o porque pensaban que no podían pagar una consulta. Mujeres que hoy ya no están, y no porque el cáncer fuera invencible, sino porque el reloj se agotó en silencio. Tú no tienes que ser una de ellas. No necesitas tener síntomas evidentes para visitar a tu médico. De hecho, es al revés. El mejor momento para hacerlo es cuando aún no sientes nada. Un control clínico, una simple palpación, una ecografía mamaria, una mamografía según tu edad o antecedentes. Todo eso puede marcar la diferencia. Puede ser lo que determine si el cáncer se detecta cuando todavía es curable o cuando ya no hay marcha atrás. Y si hay algo que realmente puedes hacer hoy mismo, ahora mismo, es tomar tu agenda, tu teléfono y pedir una cita. No importa si crees que estás bien. No importa si ya te revisaste una vez el año pasado. Esto no se trata de un trámite. Se trata de tu vida, de tus hijos, de tu pareja, de tu historia. Porque si tú caes, todo lo que gira alrededor tuyo tiembla. Y tú no puedes permitirte esa fragilidad. Además, si este contenido te ha tocado, aunque sea una fibra, si alguna frase te hizo pensar en alguien que conoces, en tu madre, en tu hermana, en tu amiga o en ti misma, no te lo guardes. Coméntalo. Escríbelo abajo. Cuéntanos si pasaste por algo parecido. Porque tus palabras pueden ser el empujón que otra mujer necesita para hacerse ese examen que lleva postergando años. Dale me gusta si crees que este tipo de información debería llegar a más personas. Compártelo, porque así es como se empieza a romper la cadena de silencio. Y sobre todo, suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos donde vamos a seguir hablando de verdades que incomodan pero que pueden salvarte la vida. Esto no es entretenimiento. Esto es sobrevivencia. Así que ya lo sabes. La siguiente decisión que tomes puede cambiarlo todo.
No la pospongas, porque a diferencia del cáncer, tú sí puedes adelantarte, y eso, aunque no lo parezca, es tu mayor poder.